À quoi ça sert que je me réveille? Aujourd'hui, ce sera comme hier. A part rien faire et brasser de l'air. Vamos a hablar de distribución de vino en México. Nuestro entrevistado, Yves Maturin, es integrante de la empresa Cava de Francia. Concretamente, él está a cargo de la comercialización de los vinos. Y Cava de Francia tiene una trayectoria bastante extensa ya en México. ¿Qué está pasando en México con el vino? El consumo de vino en México va creciendo. Es decir, que el mexicano consume vinos, trata de consumir vinos de la más alta calidad posible. Afortunadamente, la mayoría de los importadores en México tienen una trayectoria y tienen un enfoque así a la calidad para no desorientar el consumidor mexicano. Tenemos que poner mexicano, el consumidor mexicano y México a nivel internacional. No podemos comparar el mercado mexicano con los mercados de Estados Unidos, de Sudamérica o de la Unión Europea. El mexicano sigue consumiendo una pequeña parte de vinos, es decir, que en promedio el mexicano per cápita consume unos 250 a 300 mililitros al año, que para otros mercados puede ser un consumo muy pequeño. Sin embargo, vemos y sentimos que en algunos sitios del país el mexicano ya está consumiendo más que este promedio per cápita. ¿Qué busca el consumidor mexicano de los vinos en general? El consumidor mexicano busca una cierta identidad, quiere aprender el vino, quiere saber lo que va a tomar, a beber. Es decir, que el vino tiene que ser un producto diplomático, en este sentido. Un mexicano, como la mayoría de los consumidores que llamamos del Nuevo Mundo, identifica el vino por su vitis vinifera. En este caso, por ejemplo, que estamos nosotros probando, estamos tomando un Syrah, una Shiraz, tal y cual lo podemos llamar, proveniente de Chile. La etiqueta presenta un vino que se llama Syrah. El mexicano identifica muy bien la uva Syrah. No obstante, si ofrecemos un vino del Valle de Ródano, de donde proviene básicamente la uva Shiraz, que va a ser un Côte-du-Rhône, por ejemplo, el Côte-du-Rhône no se va a difundir en el mercado. Es decir, que se necesita poner una identidad sobre el vino. El consumidor mexicano de vinos se sitúa en un rango demográfico y socioeconómico y también de edad, que es una clase media alta, de un rango de edad, podríamos decirlo, de 35 a 65 años. Ahí está el potencial realmente del consumidor mexicano. Tratamos de trabajar y de difundir, de comunicar al consumidor más joven, es decir, que lo que nos interesa, tal y cual sucede en Estados Unidos, por ejemplo, o en Sudamérica o en la Unión Europea, es trabajar el consumidor desde los 25 años hasta los 65 años. Correcto. Usted me decía que actualmente el mexicano interpreta y define las cualidades de un varietal, el Syrah, por ejemplo. Exactamente. ¿Y cómo hace con los vinos europeos? Habida cuenta de las diferencias de etiqueta que existen, ¿no es cierto? Exactamente. A esto me refiero. El vino europeo es un vino difícil de comunicar. ¿Por qué? Porque en un vino europeo tenemos una etiqueta que relata una denominación de origen. Exactamente. Un terroir, por ejemplo, un clima. En el Nuevo Mundo hablamos de vitis vinifera. Exacto. En el Viejo Mundo hablamos de denominación de origen. Denominación de origen, exacto. Ahí está Esa es la gran diferencia. Y eso puede ir en desmedro del consumo del vino europeo, ¿no es cierto? Efectivamente, esto tiende a perjudicar el consumo de vino europeo, es decir, perjudica a los productores de la Unión Europea en exportar hacia México. ¿Qué está tomando México en este momento por excelencia? El mexicano busca calidad-precio, Calidad. ante todo. Es decir, que Relación precio-calidad. a pesar del poco consumo en México, tenemos estándares
europeos o norteamericanos. Es decir, que el consumidor mexicano busca calidad-precio, que es básicamente es una situación, es una expresión madura, es un comportamiento maduro de consumo. Calidad-precio. Es decir, que México está no atrasado ni vanguardista, sin embargo sigue los estándares 2010 en el mundo entero. Calidad-precio. Ahora bien, en vinos europeos, tal y cual me lo comentabas, Ricardo, en primera instancia, el consumo del vino en México, en tipicidad de vinos, en México hay una cultura del vino español, es de sentido común, básicamente por el legado español en México. Las raíces. Primero son los vinos españoles más conocidos. Sin embargo, en cuestión de estadísticas, los vinos de Sudamérica tienen una parte importante en el consumo mexicano. Digo, cuando hablo de Sudamérica, hablo de Chile. Hablamos de Chile, Uruguay, primeramente, sí. Luego hablaremos de Argentina. Uruguay todavía, podemos decir, está un poco en pañales. Todavía no hay tantos vinos uruguayos, a pesar que Uruguay se haya vuelto la madre patria del Tanat. Exacto. A nivel internacional. Sí, ¿Sí? Tal y cual percibimos en el mercado internacional Argentina con el Malbec hace 2 décadas. Brasil ni hablar todavía. Brasil todavía no. No hay representación del viñedo, del terroir, del vino brasileño en México. ¿Y ustedes con qué marca trabajan actualmente? ¿Con vinos de qué origen fundamentalmente? Nosotros en Cavas de Francia, tal y cual es nuestra empresa, trabajamos vinos franceses, obviamente, de todas las regiones de Francia y todas las denominaciones francesas. Sin embargo, trabajamos también, y según la demanda del mercado mexicano, trabajamos vinos de otras latitudes, tales como vinos italianos, vinos españoles, y en otros hemisferios importamos vinos de Chile, que es el primer vino consumido en el país, vinos de Argentina, trabajamos en el mismo hemisferio sur, vinos de Nueva Zelanda, y también, de manera muy importante y orgullosamente, trabajamos líneas de vinos mexicanos. Para un mexicano, ¿el mejor vino es el vino mexicano? Estábamos hablando fuera de cámara del chauvinismo que existe exactamente en el vino. ¿Se diferencia en este sentido el mexicano de un francés, de un español o de un argentino? Hay un auge del consumo del vino mexicano, afortunadamente. Es decir, que el mexicano consume su terroir. Es decir, que el mexicano toma vinos de Baja California, toma vinos de Parras, Coahuila, más al centro-este del país. Hay realmente un deseo de descubrir el terroir mexicano. Esto es muy importante. Si hablamos a nivel comercial, estadísticas, un consumidor que se interesa en su propio terroir, no tanto en su bandera, su terroir, su producción, esto, nosotros como importadores, favorece la comercialización. ¿Cuánto hace que está trabajando usted con los vinos mexicanos? Digo, en México con vinos. Casi 2 décadas. Alguien que tiene 2 décadas en el mercado mexicano le ha relatado su experiencia.